Bienvenidas, bienvenidos a este espacio del sabor y del saber. Y hoy tenemos un programa muy especial y sabrán por qué. Tenemos como invitado al maestro José Iturriaga, un destacado historiador, académico, de tiempo completo. Además, se ha distinguido por estudiar las tradiciones populares y entre ellas de una manera muy especial la gastronomía. Y bueno, como lo tenemos de semana en semana, estará con nosotros también Alejandro Ordorica, atento observador social y crítico de nuestra realidad, que hoy abordará un tema maravilloso, Malcolm Lowry y su gran obra Bajo el volcán. Así es que vayamos al encuentro de estos deliciosos manjares. En José Iturriaga de la Fuente confluye la conformación del experto en cuestiones científicas e históricas con el hombre dado al placer. Ha proseguido la fértil curiosidad intelectual de su padre, don José Iturriaga, experto en la historia del país y sus esencias, de una manera también fecunda, acercándose al México profundo que vive una ancestral cultura de modos diversos y seductores. Muchos de estos modos de vida están marcados, enriquecidos, vivamente manifiestos de región en región en la gastronomía nacional. Iturriaga de la Fuente es un experto en cuestiones gastronómicas. De esta suerte, pocos como él conocen tan bien y de forma tan directa nuestra gastronomía y su sabrosísima variedad. Obra de enorme interés tanto para historiógrafos y otros científicos sociales, como para escritores y el público en general, especialmente los amantes del buen comer. Este último concepto debe ser entendido cuando se piensa en la obra de Iturriaga de la Fuente, no como el gourmet que busca en el refinamiento delicias que tal vez sean adjetivas, sino más bien como el degustador de la comida popular, típica, llena de secretos y también de una finura que sobre todo está en el sabor. Con nosotros, José Iturriaga de la Fuente. Estamos felices y de manteles largos. Nos acompaña un gran mexicano, conocedor de nuestra identidad mexicana, de nuestra identidad, así en el más y profundo sentido de esta palabra, que abarca muchísimo. Pepe, bienvenido, gracias por estar aquí, Lo agradecemos mucho y estoy cierta que lo que nos vas a comentar lo va a disfrutar el público y por supuesto nosotros. Ojalá, muchas gracias. Oye, bueno, pues he conocido mucho a tu familia, a tu padre, a tu madre y todo este entorno en el que tú te desarrollaste. ¿Te marcó esa pasión que tuvo tu papá y tu mamá? Ambos dos, como diría tu padre, ¿no? Así lo decía. Jugando, porque quien sí lo dijo fue otra gente, pero sin jugar. Lo cierto es que sí me marcaron completamente. ¿Nos puedes contar por qué? Por supuesto. En el caso de mi padre, lo decías ahora en tus palabras iniciales, un profundo amor por México, una pasión por todo lo que significa, lo que es nuestro país, que ciertamente es un país extraordinario. Yo creo que visto con objetividad, todos quieren a su propio país. El nuestro tiene cosas muy singulares que lo hacen ciertamente extraordinario. Esa pasión la traigo de mi padre. Y de mi madre traigo, sobre todo, la pasión por la cocina mexicana, que como finalmente me he dedicado a trabajos intelectuales y en alguna medida que tienen que ver con la gastronomía, pues sin duda que la responsable ahí es mi mamá. Pues qué maravilloso tener esas influencias, porque son muy importantes. Infancia es destino, sin duda. Oye, Pepe, y bueno, pues tú has escrito muchísimo sobre la gastronomía mexicana. Y así como se hablan de tantos Méxicos, ¿existen tantas cocinas? Por supuesto que sí, tenemos cocinas regionales muy bien tipificadas y se puede hablar de muchas cocinas dentro de nuestro país. Pero también es muy importante, se puede y se debe hablar de una cocina mexicana.
porque hay un común denominador que las une a todas, que es sí, eso es el trinomio del consumo: maíz, frijol, y chile. chile. Desde Tapachula, pegado a Guatemala, hasta Tijuana, pegado a California, tenemos el consumo de maíz, frijol y chile. Claro, ya sabemos que hacia los estados fronterizos del norte, como el tuyo, también se consume bastante la tortilla de harina de trigo, pero no en detrimento del consumo de maíz. Este hecho es fundamental porque todas nuestras variantes regionales sí caracterizan a esas cocinas. La yucateca, tan diferente de la regiomontana, o la veracruzana, muy española, diferentísima, la oaxaqueña, muy indígena, etcétera, etcétera. Yo diría que todos los estados del país tienen cocinas regionales muy ricas y muy diferenciadas, pero el todo se identifica con sus partes, y ahí es donde sí se puede hablar de cocina mexicana y también se puede hablar de cada una de sus cocinas regionales. Y de ese universo tan vasto, ¿cuáles serían tus platillos favoritos, Pepe? Yo soy tan apasionado de la cocina que de cada estado del país y muchas veces de cada región dentro de un estado te puedo decir mis grandes gustos que tengo ahí de lo que me gusta comer, pero yo diría más objetivamente que las principales cocinas de México, sin duda, porque cómo se destacan junto a las demás, serían la poblana, probablemente en primer lugar, sin duda. Veracruz, Yucatán, Oaxaca, Michoacán. No quiere decir que las otras no sean también exquisitas. La cocina de Nayarit, con esos antojitos, un sope de ostiones, hacen pozole de camarón, cosas buenísimas. Sonora, en Sinaloa, Tlaxcala, pero sin duda que las 5 que menciono son así como los prototipos de nuestra cocina. Y la cocina poblana, bueno, sin duda cuando hablamos de el mole poblano, en todo el país se puede comer un mole poblano, porque precisamente es algo que destaca a nivel nacional e internacional. Pues nos has dicho cosas muy interesantes. Te pido que vayamos a una pausa y continuamos nuestra conversación. Pues qué maravilloso de veras confirmar que nuestra cocina es tan grande y tan suculenta. Oye, Pepe, y se me antoja preguntarte, de la cocina indígena, ¿qué pervive y cómo piensas que va a evolucionar? Bueno, en primer lugar, muchas veces se habla de cocina prehispánica y el único alimento que subsiste verdaderamente prehispánico es la tortilla. El maíz. Y no es poca cosa, porque nuestro consumo de tortilla, como sabemos, es masivo. Pero es lo único. La tortilla, incluso con ese procedimiento extraordinario de la nixtamalización, que tiene una finalidad de elaborarlo y de asimilarlo. El cuerpo asimila mejor los nutrientes gracias a ese proceso de nixtamalización, pues es prehispánico también. Fuera de la tortilla, no he encontrado un platillo que podamos decir que es absolutamente prehispánico. Los tacos de gusanos de maguey, los gusanos de maguey se tostaban, se asaban, hoy los freímos y eso, por cierto, es un plus que los hace todavía más ricos. Ya que hablas de insectos, leí en alguno de tus textos que tienen 700 años los tacos de grillos, ¿no? Pues sí, es que los insectos eran una de las fuentes de proteína importantes. Qué maravilloso, ¿no? Si se imagina uno que pero tienen todos estos años. Los tamales es también de los alimentos de origen prehispánico más importantes. Nada más que los tamales actuales son más ricos que los prehispánicos porque están enriquecidos con el mestizaje, concretamente con manteca de cerdo. Los tamales que no llevan manteca de cerdo son muy duros y seguramente tienen otros atractivos, pero nuestros maravillosos tamales actuales se deben al mestizaje, a partir desde luego de un origen prehispánico. Y así
realmente como en los animales, como en los frutos, la mezcla, el mestizaje enriquece mucho. Y es el caso de nuestra cocina, una cocina típicamente mestiza, de las mejores del mundo, y no dicho por un mexicano, dicho por cualquier experto que conozca de estos temas. Y hay una explicación objetiva, muy concreta. A ver, platícanos. México es, a nivel mundial, el tercer país en biodiversidad. El cuarto país, después de Brasil, Colombia e Indonesia. Fíjate. Tener el cuarto lugar en riqueza de especies vegetales y animales es tener puesta la mesa. Pero el otro factor es quién lo va a guisar. México es el segundo país del mundo en diversidad cultural. Los antropólogos suelen medir esta de acuerdo al número de lenguas vivas, porque la lengua es de las expresiones culturales más frágiles, de las que más fácilmente se pierde. Entonces, cuando la lengua subsiste, es porque subsisten muy probablemente muchas otras expresiones culturales. Entonces, somos el segundo país del mundo en lenguas vivas, solo después de la India. La mezcla de nuestra diversidad cultural con nuestra biodiversidad da una cocina de las principales del mundo, por supuesto. Oye, pues concluimos que después de estos datos que nos dices, que somos un país muy rico y además muy bendecido, que debemos de agradecer vivir aquí y además estar muy conscientes para cocinar todas esas riquezas que nos da la naturaleza. Oye, Pepe, y otra pregunta. Tú eres uno de los expertos así más respetados en viajeros extranjeros. ¿Ellos qué sabores prefirieron en el virreinato, en el siglo XIX? Mira, mis trabajos sobre ese tema han sido efectivamente desde el virreinato, desde el siglo XVI y hasta el siglo XX. Y yo, en primer lugar, haría una diferencia. Los latinos, los paladares latinos del resto de los paladares, anglosajones, teutones, eslavos. ¿Cuáles serían las características? Que el latino es mucho más afín, obviamente, a México, porque somos latinos también. Entonces, los latinoamericanos, los españoles, los italianos, les gusta más nuestra cocina. El francés, aunque su lengua es latina, es una lengua romance, su cultura es más europea y el francés suele querer menos a nuestra cocina. Los anglosajones, hay paladares muy sabios, enamorados de la cocina mexicana, pero también muchos a los que les repugna. Y normalmente en sus textos lo que aparece como el elemento más agresivo a esos paladares es el chile. Pero eso es un error, porque el chile se puede manejar con una gran sutileza, y a quién se lo vengo a decir, sí, a una altísima cocinera, campeona de moles y de muchos otros guisos internacionales. Pero hablando de los nuestros, tú sabes que los chiles y los diferentes chiles tienen diferentes sabores, claro, y se pueden usar, no se debe prescindir de ellos en la cocina mexicana. Pero tampoco abusar. Exacto. Qué bueno que están escuchando esto de uno de los grandes expertos. Y ahorita regresando, porque vamos a tenernos que ir a un pequeño corte para seguir platicando contigo, te quiero preguntar algunas cosas que me han surgido con esta charla. Me gustaría retomar esta última parte de la que estábamos conversando, Pepe. Hablabas del uso y abuso del chile. Sí, efectivamente. Muchas veces en restaurantes mexicanos en el extranjero, que los hay buenos, pero otros no tanto, creen que la solución es hacer un platillo mexicano que debe llevar chile, hacerlo sin chile. Pues esa es una falsificación. Hay que usarlo con mesura, con inteligencia. Y en el mismo país nuestro se pueden comer cosas que llevan chile con medida para que no sea agresivo al paladar. Además, esos sabores tan diferentes, como sabe un chile poblano, tan diferente a un manzano, o al habanero, que es picosísimo, terrible, pero que tiene su propio sabor. O al chile piquín, que tiene un sabor riquísimo.
Que o la machito. Por supuesto. No, me acordé con el chile piquín de las frutas, nuestros carritos maravillosos de frutas, sí. jícamas, pepinos, que en vez de usar el verdadero chile piquín molido y ponerlo al gusto de cada quien, ahora tienen unos inventos horrorosos, hasta con Químicos. un limón artificial y cosas feísimas. Hay que comprar nuestro chilito piquín molido en abarrotes a la antigüita, y no esos de súper que están falsificados, o solo que de veras digan piquín. Pero esos... Qué bueno que lo piquín con escuchan, limón, amigos. Sí, por favor. Y fíjate que ya la pregunta que me viene de lo que estamos hablando, ¿tú crees que corre peligro nuestra cocina con esta fast food, con toda esta comida chatarra? ¿Qué está pasando, Pepe? Tú que eres un especialista en estos temas. Yo haría esta reflexión. Por supuesto que la cocina cada vez más se reconoce a nivel mundial que es una expresión cultural de los pueblos, que este reconocimiento no es tan antiguo, pero ya ahora es algo que podemos más decir aceptado. generalizado, ya es aceptado. Entonces, partiendo de esa idea, que la cocina es una expresión cultural, y sabiendo que la fast food nace en Estados Unidos, que es el país característico que encabeza el primer mundo, hay que recordar una cosa para evaluar ese peligro de fast food versus nuestra cocina mexicana. Cuando en México se fundaba la primera universidad del continente americano a mediados del siglo XVI, en Estados Unidos correteaban los búfalos y los indios pieles rojas merodeaban. Entonces, nuestra cultura tiene una antigüedad que no es comparable ni en comida ni en ningún otro ámbito con la de Estados Unidos. Entonces, no hay ese peligro. En cambio, en Estados Unidos existen 90,000 restaurantes y los estamos mexicanos, invadiendo. 90,000 restaurantes mexicanos, seguramente la mayoría muy malos. Sí. Habrá algunos regulares y hay Pero algunos hay una muy presencia, buenos. eso Por supuesto que sí. La presencia de México. Y los clientes de esos restaurantes mexicanos no son fundamentalmente mexicanos ni latinos. Los mexicanos allá comen la cocina mexicana en sus casas. Son ya anglosajones. En Boston, una ocasión, hace 2-3 años, fuimos mi esposa y yo a un restaurante mexicano excelente donde comí las mejores crepas de huitlacoche bañadas con una salsa de chile poblano de mi vida, incluido México, y las comí en Boston. Tú y yo, se llama ese restaurante. ¿Qué te parece? Ay, mira qué... Sensacional. Oye, y ha surgido en contraparte el slow food. A ver, ¿por qué no nos comentas? Es un movimiento que surge en Italia hace unos 25 años, pero que ya se ha difundido en 120 y tantos países y que tiene más de 100,000 miembros. Qué importante. Pertenezco yo precisamente a ese movimiento. Entonces, lo que Slow Food pregona justamente es lo contrario de fast food, pero no solo como una cuestión gastronómica o alimenticia, sino como una forma de vida. Qué bueno, sí. El que es capaz de comer fast food y de ir caminando en la calle y comiéndose una hamburguesa como se ve en Estados Unidos, porque en México vemos cantidad de gente que comemos parados en las esquinas, en las banquetas, en los zaguanes, pero nunca ves a alguien caminando y comiéndose un taco. No, está parado conversando con la señora, con la quesadillera. El espíritu no es el de nuestros antojitos, Dios nos libre, el de fast food. No, para nada. Es un espíritu, es una forma de vida, es una actitud. Ay. Ese es slow food con el movimiento al que nos referimos. Pues miren, qué bueno que nos has platicado esto, Pepe, porque seguramente va a ser muy atractivo y además, ojalá lo apliquen en sus vidas diarias, ¿no? Porque ya lo hemos comentado en este programa que somos víctimas de la modernidad. Pepe, el tiempo es inclemente, por desgracia. Y así es, pero hemos estado muy contentos, de veras que nos dejas lecciones de identidad, de ese amor profundo, y muchísimas gracias, de veras, de verdad. Espero que se repita muchas ocasiones. Fascinado de estar y que te contigo, veamos aquí y en este nuestro canal. Gracias.
ya que hablamos de sabores y aromas, en Bajo el Volcán, esa obra genial de Malcolm Lowry, escritor inglés, que habla justamente de nuestro país y habla muy particularmente de Cuauhnáhuac, que es Cuernavaca. Y la historia versa sobre un Día de Muertos en 1939, cuando se rememora la muerte del cónsul británico asesinado un año antes. Un libro, como decía, que huele a alcohol, que ese es su toque fundamental, porque este gran escritor padeció justamente los horrores del alcoholismo y refleja en sus páginas estas bebidas que van y vienen y fluyen entre las letras, sea tequila, whisky, anís, cervezas y todo tipo de bebidas y licores. Pero también recoge la comida de ese pueblo, de esa época, y así los personajes que van y vienen por Cuernavaca, por Morelos, se topan con el hotel Restaurant El Popo, donde encuentran una carta, un menú, si bien grasoso y viejo, rico en platillos y sobre todo muy barato. Imagínense ustedes una sopa de ajo de 30 centavos, unas ricas enchiladas de 40 o bien hasta un chile relleno de 75 centavos. Ese pueblo donde los pasajeros viajan en camiones junto con gallinas y guajolotes y, como dice el cónsul, el personaje central de la obra, en ese mercado donde también se vendía barbacoa de perro. Y bueno, claro, hablo de esos tiempos. Y además, Malcolm Lowry recoge todas estas imágenes que están ligadas a nuestras tradiciones y que se reflejan igualmente en este universo culinario. Sin duda, vemos lo mismo los tacos con una embarrada de queso y jitomate que otros platillos que van fluyendo, y hasta remembranzas del primer carrito de hot dog que cruzó por la ciudad de Londres cuando él extraña su patria, o también ese viejo carguero inglés donde se servían excelentes desayunos de un mínimo de 5 alimentos. Esa Cuernavaca, como él dice, que tenía 18 iglesias, 57 cantinas y no menos de 400 albercas. En todo caso, Bajo el Volcán también, como vemos, nos habla de lo que hay arriba y abajo de la mesa. Pero en todo caso, nos quedamos con un título muy original de una de las tabernas que él menciona, que lleva como nombre Todos Contentos y Yo También. Confirmamos una vez más que México es un país de aromas mil, sabores, colores y, por supuesto, una inmensa diversidad cultural. Nuestro invitado de hoy, José Iturriaga, aportó muy interesantes datos a este tema. Y también nos deslumbró Malcolm Lowry con ese volcán siempre en erupción. Y bueno, en otro orden de ideas, si tienen un tiempecito, no dejen de ir a Paquimé, ubicado en Casas Grandes, Chihuahua. Es un lugar legendario, mítico, y por supuesto que tienen que probar sus deliciosos quesos, sus jugosas carnes. Ya verán, se acordarán de mí. Y bueno, no sobra decirles que mi página de internet siempre los espera con muy ricas recetas. Y el mejor platillo es aquel que nos deja ilesos. Los espero en este universo de sabores y saberes. Que tengan una maravillosa semana.